Bueno, buenos días. Gracias Juan Cruz por la invitación y a todo el equipo de Biogénesis. Es un gusto estar acá y bueno, vamos a cambiar un poquito el foco de la parte económica, vamos a entrar en algo un poco más sanitario, de un problema que nos viene aquejando bastante en los últimos 10 años y vamos a ver qué aprendimos en estos últimos 10 años. ¿Qué sabíamos antes del 2015? Los que tenemos alrededor de 50 y pico de años y estudiamos veterinaria ya por los 90, y la sarna era un fenómeno de libro, ¿sí? Era un fenómeno de libro que estudiamos con el libro del doctor Núñez y nunca vimos un caso de sarna cuando nos recibimos, en realidad porque estaba controlada por los fármacos que teníamos en ese momento. La realidad es que el primer llamado de atención empieza en el 2015. En el 2015, Oscar Anciani del INTA Rafaela hace un reporte que le llama la atención, que empezó a recibir muestras en el laboratorio de diagnóstico para diagnosticar sarna. Y tenemos que decir que no vimos la punta del iceberg en ese momento, porque pensamos que era un problema localizado y que no se iba a acrecentar como se fue acrecentando en estos últimos años. La realidad es que la sarna empezó a meterse en los diferentes sistemas productivos. Primero pensábamos que era un problema de los feedlots porque había mucho acúmulo de animales, pero se incrementaron los casos en los diferentes, a lo largo de los años, y además el problema que recibimos es que empezamos a tener primero reportes empíricos, pero que los fármacos empezaron a fallar, ¿sí? Los colegas nos decían, mira, yo trato, hago las cosas bien y los fármacos fallan. Y la pregunta es, ¿por qué volvió? ¿Por qué volvió la sarna? Y quizás la pregunta es, ¿o será que nunca se fue? Entonces, para ver en qué situación estamos ahora, tenemos que separar lo que sería la sarna ovina, que en la principal zona ovina, que es la Patagonia, hay un seguimiento de los entes nacionales, hay un seguimiento de las provincias, y nosotros tenemos identificados los focos y con sus problemas. Incluso hay provincias que se declararon libres. Fíjense que en diciembre Chubut, que era libre de sarna ovina, tuvo que declarar la emergencia sanitaria porque tuvo 70 focos de sarna en el 2025. Ahora, cuando caemos en la sarna bovina, ¿sí? ¿Cuántos brotes de sarna hemos tenido en el país en los últimos años? Y esos pin que yo puse ahí en la zona central son subjetivos. En realidad son innumerables brotes de sarna. Y hemos estado moviendo animales con sarna por toda la zona central del país. La sarna se ha convertido en una enfermedad endémica estacional y hoy podemos considerar que es la parasitosis más importante que tenemos en los bovinos. Y la importancia que tiene la sarna tiene que ver con el impacto productivo que tiene esta enfermedad. Este impacto productivo hace que los animales, a través del prurito, las lesiones, consuman menos, coman menos. Y se relaciona un poco con lo que hablaba recién Sebastián. Queremos producir más carne, pero en realidad la sarna nos puede llevar entre 10 a 50 kilos por animal. Y esto se vio ya hace bastantes años. Fíjense, este trabajo es del año 84. Acá vemos el grado de afectación, disculpen pero no tenemos puntero, el grado de afectación de los animales, y vemos que a medida que los animales están más afectados, la energía retenida disminuye y aumentan los requerimientos de mantenimiento. Si esto lo llevamos a condiciones prácticas, fíjense que aquí eran animales sin sarna, con una infestación moderada y con una infestación severa. Todos arrancaron al día cero en pesos similares, y luego de 94 días las ganancias diarias obviamente son significativamente tan disminuidas por el efecto de la sarna. Entonces después vamos a ver algunos ejemplos propios donde vamos a mostrar el impacto productivo que también tienen nuestros rodeos. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a la sarna? Y la realidad es que tuvimos que volver a estudiar. Tuvimos que volver a estudiar para ver qué medidas podríamos ofrecerle a los colegas veterinarios para poder enfrentarnos a esta enfermedad. Las características de las sarnas, para recordarles, es, bueno, predominan zonas templadas, el ácaro se alimenta de la linfa y de exudados, y con la saliva y la materia fecal es lo que produce esa reacción de inflamación que vemos en la piel.
Es una enfermedad muy contagiosa y es importante esto, que todo el ciclo ocurre sobre el animal, a diferencia de los parásitos gastrointestinales, que el 95% de la población parasitaria está en la pastura. Acá tenemos todos los ácaros arriba del animal y eso nos da una oportunidad para controlarla. Este es el ciclo, no vamos a entrar en estos detalles, pero sí contarles que el ciclo dura entre 10 a 12 días de huevo a huevo y que hay estadios como los huevos y los estadios de muda que son más tolerantes a los fármacos, y eso lo tenemos que tener en cuenta porque necesitamos fármacos que tengan tiempo de acción, porque si no el tratamiento nos va a fallar. Los fármacos necesitan tener tiempo para actuar. Bajo condiciones favorables, las hembras ponen 1 a 3 huevos por día y esto hace que el número de ácaros aumente exponencialmente. Y la pregunta es, entonces, en verano no hay sarna, porque principalmente es una enfermedad de otoño e invierno. Y la respuesta es sí, en verano también puede haber sarna, y de hecho hemos tenido casos de sarna en verano. Lo que ocurre es que en verano el ácaro entra en un estado, lo llamamos de latencia entre comillas, baja su actividad y la hembra sí lo que hace es pone mucho menos huevos, baja la tasa de oviposición. Eso hace que los ácaros se refugien en algunas zonas, los animales se recuperan totalmente y nosotros pensamos que el problema está solucionado, pero esos ácaros son el piso de infección para el otoño o invierno siguiente. Acá introduzco ahora un concepto del tratamiento de verano que después les voy a mostrar alguna intervención que hemos hecho, porque es un concepto interesante para tratar de controlar la sarna y es un concepto también antiguo que introdujo el doctor Núñez. ¿Cómo es la principal vía de contagio? Bueno, la principal vía de contagio es el contacto entre los animales. Sin embargo, sabemos que los ácaros pueden sobrevivir en el ambiente. ¿Cuánto pueden sobrevivir? Bueno, algunos trabajos también del doctor Romero muestran que, fíjense, esto es la tasa de supervivencia. El 10% de los ácaros puede vivir entre 14 a 21 días a las temperaturas invernales. Inclusive se aguantan temperaturas de 36 grados fuera hasta 5 días. Es decir, podemos tener ácaros que sobreviven en nuestras instalaciones. El principal contagio es entre los animales, pero si nosotros pasamos animales muy cargados de ácaros en nuestra manga, no estaría mal realizar un control de las instalaciones. Entonces, ¿cómo controlamos la sarna zoonóptica? Bueno, tenemos fármacos que ahora los vamos a recordar, pero lo principal es la medida de manejo. Y cuando hablamos de medida de manejo con la sarna, en realidad me gusta hablar de este concepto de bioseguridad, porque medida de manejo queda como en algo muy light, y la bioseguridad en este caso es: tenemos que tener control de la entrada de los animales, tenemos que realizar alguna especie de cuarentena, lo ideal si podemos 28 días, por lo menos 21 días cuando entran animales, y tenemos que tener el problema que muchos colegas nos dicen, el tema de los vecinos, ¿no? Que hago todas las cosas bien, pero el vecino no, y se me contagian los animales. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, durante muchos años el diagnóstico, y ahora cuando reapareció la sarna, muchos colegas diagnostican a ojo. Y la realidad es que el diagnóstico se debe hacer por raspaje, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar la presencia de ácaros y tenemos que saber que el tratamiento que hicimos fue efectivo a través del raspaje. El raspaje se hace en la parte periférica de la lesión porque es donde la piel le da la posibilidad de vivir al ácaro. Esto es raspaje de algunas zonas no tan comunes, por ejemplo en la zona del periné. Se identifica la muestra, puede ser en una bolsa o en un bistéril, y para los colegas algo muy práctico son estas lupitas que se adosan al celular, ¿sí? Fíjense, esto es una botella que se puede conseguir muy fácil, que son las de cultivo celular, más que nada porque son planas. Si le ponen un contact negro con agua tibia,
ustedes pueden tirar la muestra ahí, los ácaros se mueven y entonces fácilmente con el celular y la lupa al lado de la manga pueden identificar a través rápido si estamos ante presencia de sarna o no. Nosotros, como hacemos investigación con esto, bueno, usamos lupas para contar ácaros, ¿sí? Bueno, así se ven los ácaros, son estos bichitos blancos nacarados, ¿sí? Así se ven, se identifican. Y este video, que debería andar pero no anda, bueno, mostraba un animal con una gran cantidad de ácaros. Era un video cedido por un colega, pero era lindo porque en el video se veía también un piojo masticador luchando con los ácaros, pero bueno, no está andando. Bien, entonces, ¿qué aprendimos de la sarna en cuanto al diagnóstico? Aprendimos lo fundamental que es diagnosticar temprano, y presten atención a esto. Es fundamental tratar de agarrar la enfermedad bien al principio, y este concepto ya viene de otras enfermedades que hablan del tamaño del inóculo. Hay otras enfermedades, como las enfermedades bacterianas, que ya identificaron que cuando yo agarro un animal en un inicio, por ejemplo, de un ternero, una bronconeumonía, soy más exitoso en el tratamiento que cuando ya lo agarro avanzado. Y tiene cierta lógica. Lo mismo pasa con las garrapatas, ¿sí? Y nosotros nos hemos dedicado a probar esto en el caso de la sarna. Y estos son datos muy nuevos, llevamos 321 animales seguidos, tratados y seguidos con conteo de ácaros, y de ese análisis nos muestra que los animales que empiezan con mayor número de ácaros y quedan positivos, es decir, que el tratamiento no fue exitoso, terminan también con un número mayor de ácaros. Pero lo interesante es esto, miren, de esos 321 animales, los que terminaron positivos al inicio del tratamiento, o sea, antes de tratar, su promedio de conteo de ácaros era de 125 y los negativos superaba el 50, ¿sí? O sea, todos los animales que negativizamos empezaron con un menor número de ácaros. Y si profundizamos este análisis, dividiendo la población en alto inóculo, es decir, los que tenían conteos mayor de 66, de esos solamente negativizamos el 44%, y los que empezaron con conteos menor de 66, negativizamos el 94%. Es notable entonces si yo puedo empezar, diagnosticar y tratar al inicio, que cuando me llaman y tengo los animales que se caen a pedazos, y ahí tengo grandes chances de que el tratamiento pueda fracasar en alguno de estos animales. Bueno, contamos con una gran herramienta como este tablero de herramientas farmacológicas, y la realidad es que no, porque bueno, es una cuestión del mercado, la tasa de fármacos, de aparición de fármacos es baja. Esto sería la evolución que tenemos de fármacos acaricidas, fíjense, muy viejos, los órganos fosforados, el amitraz, las lactonas macrocíclicas que todos conocen, y tuvimos que esperar 46 años para que hoy nos anuncien un nuevo fármaco con un nuevo mecanismo de acción contra la sarna. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Esto tiene que ver con lo que cuesta desarrollar un fármaco, que lleva mucho tiempo y mucha inversión, y entonces es claro que especialmente para problemas como la sarna, que son localizados, que lo tenemos nosotros acá y algún país europeo, no se va a hacer tremenda inversión para desarrollar un fármaco exclusivo para la sarna. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos pocos fármacos, es donde tenemos que cuidarlos mucho. Y acá es donde entra un poquito, no voy a dar una clase de farmacología ni mucho menos, pero tener en cuenta lo que se llama la relación entre tratamiento y efecto, porque yo cuando hago un tratamiento, sea por un purón, por un inyectable o por un baño, lo que quiero es matar el ácaro, obviamente. Eso tiene toda una explicación, un fundamento farmacológico que bueno, no viene al caso que hoy entremos en esto. Pero sí quiero que les quede el concepto que cuando yo voy a hacer un tratamiento, los ácaros deben estar expuestos a concentraciones letales. Y ahora les voy a mostrar cuál es el peligro de que eso no ocurra. ¿Por qué deben estar expuestos a concentraciones letales? Porque hay una relación directa entre la exposición de fármacos y el desarrollo de resistencia, ¿sí? Entonces, la resistencia la podemos definir como una consecuencia acumulativa
de decisiones terapéuticas subóptimas. Es decir, es un proceso acumulativo de tratamientos mal hechos. Eso es la resistencia. ¿Y cómo se da esa relación entre exposición y resistencia? Bueno, vamos a suponer que esto es un animal, es la población de ácaros inicial. Yo tengo en verde todos los ácaros susceptibles y en amarillo una pequeña proporción de ácaros que es un poquito más resistente a ese fármaco, ¿sí? Bueno, se puede dar la posibilidad de que lo expongo a concentraciones tan bajas que no mato nada. Entonces no tengo eficacia, pero tampoco selecciono nada. Eso es difícil que se dé en la práctica. Si lo que busco es esto, es someter los ácaros a concentraciones letales y tener una eficacia óptima de 100%, que es lo que buscamos. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces en la práctica? Nos quedamos en la mitad. Estamos entre concentraciones subletales y letales, y entonces mato algunos susceptibles y voy seleccionando los ácaros resistentes. Eso a lo largo del tiempo es lo que me genera luego la falla de los fármacos. Y eso es lo que nos pasó con las lactonas macrocíclicas, ¿sí? Que empezaron a fallar. Ahora bien, en el caso de la sarna, ¿toda falla en el tratamiento es resistencia? Y la respuesta es no, porque muchas veces las fallas con las que nos vienen tienen que ver con un mal uso de los fármacos y condiciones de bioseguridad deficientes. Entonces, no toda falla es resistencia. Bueno, el control del químico de la sarna, tenemos que tratar todos los animales del lote, hacer un cálculo de dosis correcto, todos elementos que ustedes tienen en mente y lo saben, pero no viene mal recordarlos, la técnica de aplicación y no mezclar los lotes hasta asegurar el éxito del tratamiento. ¿Con qué herramientas entonces contamos para tratar la sarna? Bueno, contamos con baños. Los baños era algo que en la zona central no conocíamos demasiado. Hay algunos establecimientos que han puesto o reacondicionado o construido baños nuevos. Estos son los productos o principios activos que están para los baños. Hoy hay una oferta interesante de algunas mangas de aspersión. Esto daría para una charla de cómo realizar correctamente los baños, pero bueno, pueden ser baños de aspersión o de inmersión que tienen sus características y que necesitan tener sus cuidados para que se realicen bien este tratamiento. Hay que aclarar que la acción de los baños es por contacto, por eso es tan importante que justamente el baño entre en contacto con toda la superficie del animal. Por otro lado, tenemos purón con efecto local. Acá vamos a dividir bien las aguas. Purón que solamente tienen efecto local. ¿Y qué quiere decir efecto local? Que cuando yo lo aplico arriba del animal, el fármaco se me distribuye todo por la piel, pero no se absorbe. Por eso se llama efecto local, ¿sí? ¿Y qué fármacos contamos acá? Bueno, contamos con algunos fármacos como el fipronil y la combinación de órganos fosforados y piretroides, y este tipo de formulaciones nosotros la clasificamos como una terapia auxiliar, es decir, puede ser útil este tipo de formulaciones que no están aprobadas como acaricidas para ayudar a los inyectables. A la vez yo puedo aplicar un inyectable y lo ayudo con un purón de acción local como una terapia auxiliar. Entonces, la acción es por contacto también y no están aprobados para la sarna. ¿Por qué le cuesta llegar a un purón de acción local al 100% de eficacia? Bueno, les muestro rápidamente un ensayo. Les cuesta llegar a un 100% de eficacia porque la distribución no es homogénea. Esto es clorpirifos, esta es la cantidad de clorpirifos que medimos en la piel, esto es en la zona dorsolateral donde la aplicamos en el dorso del lomo, y cuando fuimos a buscar en una zona más alejada, atrás de la oreja, la cantidad de droga que hay es el 25%. Entonces, por eso un purón, es muy difícil pedirle un purón de acción local 100% de eficacia contra la sarna. Un ejemplo de esto es cuando empezó este problema, muchos colegas nos decían, no, vos sabés que yo uso el fipronil y la verdad anda muy bien, perfecto para la sarna. Bueno, vamos a probarlo. Hicimos algunos ensayos. Este es en un campo, fíjense que al día 22
llegamos al 95% de eficacia, pero no es el 100% que se necesita contra la sarna. Pero en otro campo, con conteos muy altos al inicio, fíjense que llegamos al 69% de eficacia, con lo cual hay que tener cuidado. Cuando decimos sí, me funciona, la pregunta es, bueno, ¿fuiste a los 14, 21 días, raspaste los animales, no encontraste ácaros? Que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Para comprobar bien que los tratamientos funcionan. Después tenemos purón con efecto sistémico, que acá ya es otro tema, porque tenemos que los fármacos sí se absorben. Yo lo aplico igual que los otros, arriba del lomo, pero los fármacos pueden penetrar en las capas de la piel y llegan a la sangre, por eso es efecto sistémico. Y acá contamos con dos formulaciones, ¿sí?, para sarna, que es la combinación de eprinomectina y flumetrina, que en este caso combina efecto sistémico, la eprinomectina, y local, la flumetrina, y esta formulación nueva que hoy nos van a presentar luego, que es el Fluralaner, ¿sí? Ese es el principio activo. Y claramente estas dos formulaciones están aprobadas para sarna. Bueno, otra de las herramientas son las lactonas macrocíclicas, la ivermectina, ¿sí?, que ustedes todos conocen. Dentro de las lactonas, las principales moléculas usadas contra sarna son ivermectina y doramectina. Las características son que persisten mucho en el organismo, ¿sí? Y cuando queremos ver si hay alguna diferencia entre ellas dos, es importante recordar que cuando podemos tener algún problema, fíjense, esos son los perfiles en bovinos. Ven, en verde está la doramectina, que tiene un perfil un poco más elevado, es decir, la doramectina tiene alguna ventaja respecto a la ivermectina, y ténganlo eso en cuenta, porque si a veces falla la ivermectina, ahora les voy a mostrar, la doramectina durante relativamente un tiempo o en algunas ocasiones les puede dar una mano. ¿Por qué es mejor la doramectina? Es una cuestión farmacológica, que la puerta de salida del fármaco es más chica, es decir, se queda más tiempo en el organismo de los animales. Bueno, el hecho de que esté más en sangre significa que nos va a llegar más a la piel. Bueno, esto lo vi en un trabajo mío muy viejo, ya tiene 26 años, donde demostramos que la doramectina expone tanto en sangre como en la piel entre un 60 a un 90%. Bien, entonces, el efecto de las lactonas contra los ácaros es que produce una parálisis, pero también paraliza la alimentación. Por eso les comentaba que necesitan persistencia de acción, por lo menos estar en concentraciones elevadas hasta 14 días para darle tiempo a que actúe. La realidad es que durante muchos años, con una única administración de lactona macrocíclica, nosotros tuvimos 100% de eficacia. Pero eso ya no ocurre hoy, y lamentablemente nos tocó demostrar el primer trabajo publicado de falla a la ivermectina contra el ácaro de la sarna, que fue publicado en el 2018 en un sistema de engorde a corral en la zona de Tandil, donde se probaron dos formulaciones de marca reconocida y dos esquemas de tratamiento, incluso repitiendo la dosis a los 7 días. Y fíjense que, bueno, estos son las eficacias a los diferentes días, que nunca logramos, inclusive repitiendo la dosis a los 7 días, nunca llegamos a lograr el 100%. Eso nos marcó el primer trabajo reportado de falla de la ivermectina contra la sarna. La realidad es que acá medimos también las concentraciones, ven, las concentraciones fueron muy buenas en todos los animales, con lo cual no es una falla del fármaco farmacológica, sino que es una cuestión de la población del ácaro que se volvió menos susceptible a la acción de la droga. Después probamos en diferentes campos. Esto no es absoluto que la ivermectina va a fallar en todos los campos. Fíjense que acá tenemos un campo A donde tuvimos el 100% de eficacia y otros dos campos donde no fallaron. Ahora presten atención, en el campo C,
cuando nosotros llegamos a probar, todos los animales estaban en el máximo conteo de ácaros, o sea, estaban inundados de ácaros. Es lo que les mostraba, ahí llegamos tarde. O sea, no era el mejor momento, había que haber empezado el tratamiento antes, ¿sí? Bien, lo que les comentaba de la doramectina. ¿Cuándo la doramectina puede ser mejor que la ivermectina? Bueno, acá tenemos un ejemplo en este campo, donde si bien no llegamos al 100%, fíjense, la eficacia de doramectina fue superior, y lo interesante es que de los pocos animales que quedaban positivos, los conteos de ácaros eran de 1 a 2, eran muy bajos comparado con los animales de ivermectina. El impacto productivo, esto de lo que les mostraba, los animales tratados con ivermectina solamente aumentaron en un periodo de 28 días 5 kilos, mientras un tratamiento más eficaz permitió aumentar 16 kilos. También tenemos otras formulaciones en el mercado que ustedes también las conocen, que son las que llamamos popularmente de larga acción. ¿Sí? Son todas esas que vienen al 3,15, 3,5%. ¿Sí? ¿Y cuál es el fundamento de esas formulaciones? Bueno, el fundamento de esas formulaciones es que expongan más, en este caso, al ácaro de la sarna, ¿sí? Que expongan más droga al ácaro de la sarna. Acá está la descripción comparativa. Las clásicas damos 200 microgramos por kilo, las de larga acción damos 630 o 700 microgramos por kilo. El volumen, la concentración se aumenta para mantener el volumen, pero el secreto de estas formulaciones es el vehículo, es lo que hace que el fármaco se absorba más lento cuando ustedes lo inyectan. Ese es el secreto de estas formulaciones. Entonces, ¿cómo me afecta esto una formulación de larga acción? Se ve así, miren, en rojo es la formulación de ivermectina clásica. ¿Ven esta pendiente de eliminación más pronunciada? En azul es la pendiente menos pronunciada porque se absorbe más lento. Ahora bien, si nosotros decimos una concentración terapéutica de 10, subjetiva, nos va a durar con la clásica 10 días y con la de larga acción me va a durar 30 días. Pero ¿cuál es el problema de estas formulaciones si yo las uso mal? Si las uso mal y seguido sin un uso racional. Es todo este periodo donde expongo, como les decía, a concentraciones subterapéuticas. Eso se llama ventana de selección de resistencia, ¿sí? Entonces, las formulaciones de larga acción, adelante, las formulaciones de larga acción, si las uso mal, me pueden aumentar el peligro de exponer a concentraciones subterapéuticas por un periodo prolongado. Acá probamos algunas formulaciones de larga acción. Fíjense, en este caso es ivermectina y doramectina de larga acción en un campo donde tenían muchos problemas de sarna, y logramos a los 28 días, porque hay que esperarlas más que a las formulaciones comunes, logramos el 100% de eficacia. Pero en otro caso, porque nos gusta contar las que fuimos exitosos y las que perdimos también. En otro campo también con bastantes problemas, comparamos el uso de la ivermectina normal y de la formulación de larga acción, y fíjense que las eficacias, en verde están las de larga acción, no superaron el 58%. O sea, en un campo, claramente este campo, la población ya no fue factible controlar la sarna con ivermectina. Interesante en este campo porque no solo los animales dejaron de ganar, sino miren la pérdida. Esto es un periodo muy corto de 28 días. Los tratados con ivermectina perdieron en promedio 20 kilos y los de la larga acción, que funcionó un poco mejor, unos 5 kilos en promedio. Es decir, la sarna produce unas pérdidas enormes. Lo importante es saber que cada establecimiento, cada campo puede tener un nivel de susceptibilidad diferente. Y el colega veterinario tiene que conocer eso. Eso es que en estos campos de arriba, con diferente nivel de exposición, yo puedo llegar al 100%, y en los campos de abajo es como el ejemplo que les mostré. Por más que yo exponga más, ya el fármaco está quemado y ya para ese momento no me va a servir. Bueno, ¿qué podemos hacer en este escenario?
¿Qué podemos hacer en este escenario? Bueno, acá podemos tener diferentes opciones. Una es el uso de baños, como les decía, porque los baños tienen principios activos que fueron poco usados contra el ácaro o la sarna y son efectivos. Lo otro es la terapia auxiliar que se las mencioné, combinar lactonas macrocíclicas con inyectables. El tercero sería el fármaco con nuevos mecanismos de acción y dentro de todo este concepto es el uso del tratamiento de verano. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de la terapia auxiliar, que es combinar, en este caso, doramectina 1%, lo combinamos con el purón de acción local, clorpirifos y cipermetrina, ¿sí? Hacemos los dos tratamientos a la vez y fíjense que en el campo A llegamos al 100% al día de 21 de eficacia, en el campo B al 76% y en el campo C llegamos también al 100%. Lo interesante es que en el campo B, que es el que nos falló, miren la carga de ácaros inicial, la máxima, ¿sí? La máxima. Entonces, de nuevo, acá no sabemos si es la resistencia o es que los animales ya están tan avanzada la sarna que le estamos pidiendo demasiado al fármaco para que llegue al 100% de eficacia. Esto es lo mismo, pero ya con la doramectina de larga acción, ¿sí? La terapia auxiliar, la cipermetrina y el clorpirifos, llegamos al 100% en uno de los campos y en el otro campo no, pero de nuevo, en el campo donde nos fue mejor, iniciamos con una carga inicial de ácaros más baja, lo del diagnóstico temprano. Y en el campo C tampoco llegamos al 100%. El tema del tratamiento de verano, ¿sí? Este es un concepto que ya está en los libros del doctor Núñez, que decía hay que pegarle al ácaro cuando más débil está, ¿sí? Les decía que en el verano el ácaro se retrae, baja la tasa de oviposición y puede haber algún brote, pero si no queda ahí como un estado latente para dar el piso de infección para el otoño-invierno siguiente. Nosotros hicimos una prueba de tratamiento de verano aplicando este concepto. No es solo el tratamiento, sino que el concepto de tratamiento de verano combina hacer un tratamiento con una acción terapéutica, pero tiene que ir combinado con la bioseguridad y con el seguimiento y diagnóstico. Si no, ese tratamiento de verano va a fallar también. Entonces, teniendo esos conceptos, fuimos a buscar en un campo a lugares donde no es tan común encontrar la sarna, en la cara interna del muslo, en el periné, y era un campo en la zona de Olavarría, donde tenían 190 vaquillonas, donde seleccionamos 22 que nos parecía que podían tener a la vista alguna lesión o al tacto de sarna. Los raspamos esos 22 y fíjense que esto fue en diciembre del 2024 y 9 de esos 22 animales encontramos ácaros vivos. Los animales estaban en perfecto estado. Encontramos ácaros vivos. Miren los conteos era encontrar un ácaro, un ácaro, un ácaro, un ácaro. Solo en un solo animal de esos 9 tenía 60 ácaros. O sea, la sarna estaba, salvo en ese animal que tenía una lesión chiquita pero húmeda, era totalmente imperceptible, ¿sí? Se trataron todos los animales del establecimiento, incluso se hizo, cuando ingresaron terneros, se trataron, terneros que movían de otro campo para engordar en ese campo, se trataron y se dejaron en cuarentena. O sea, se hizo un seguimiento constante. Todos los animales fueron resultados negativos por raspaje durante 8 meses sin presencia de sarna. Y en ese establecimiento le resultó, ¿sí? Con lo cual es una opción interesante, pero siempre que en el establecimiento podamos tener este tipo de seguimiento y de control, porque si yo trato en verano y después voy a ingresar en marzo un lote de animales y no los voy a controlar ni los voy a tratar, obviamente tengo peligro de que me ingrese la sarna y voy a decir me falló el tratamiento de verano. No falló el tratamiento de verano, lo que falló es la bioseguridad. Bueno, encaminándonos a la última herramienta, que es
lo que nos gustaría tener siempre, y hoy lo tenemos, es tener fármacos nuevos. Cuando hay un contexto de resistencia, es muy importante tener fármacos nuevos, porque el fármaco nuevo es el que entra con un mecanismo de acción diferente, ¿sí? Un mecanismo de acción diferente, y entonces es lo que me permite actuar contra los fármacos resistentes, contra los ácaros resistentes a los otros fármacos. El fármaco que tenemos ahora disponible es el Flurananer. El Flurananer, solamente algunos detalles, porque ahora Gabriel les va a presentar la formulación y va a entrar más en detalle, pero esto es un fármaco que entró primero para garrapata. Estos son los años que entró en Brasil en el 2022, 2023 en Uruguay, 2024 en Argentina. Y se administra purón. Bueno, estas son las características, que ahora las van a ver más en detalle. Y lo interesante de esto es, no para volverlos locos, esto sería como un esquema de cómo actúa, donde actúan estos fármacos, o varios de estos fármacos, que son unos canales de cloro que tienen los parásitos, ¿sí? En este caso los ácaros. Y ustedes verán acá que hay como unas porciones de pizza, ¿sí? En donde en verde está la de la ivermectina, que se une en esta zona del canal de cloro. Después tenemos en naranja el fipronil, que es otro de los fármacos que mencionamos. Y acá donde dice isoxosalinas es el Flurananer. Se une en un sitio diferente del canal de cloro, con lo cual eso me asegura que el mecanismo de acción es diferente, y que si yo enfrento con Flurananer a ácaros que son resistentes a la ivermectina, el Flurananer me va a actuar, ¿sí? Va a actuar bien, porque es un mecanismo de acción diferente. Cuando hablamos de la diferencia de doramectina, la doramectina actúa igual que la ivermectina, o sea que cuando la población se vuelva muy resistente a la ivermectina, tarde o temprano me va a fallar la doramectina también. Solamente es una ventaja cinética. Bueno, esto es lo que les comentaba. Y bueno, es mi obligación, como nosotros enseñamos farmacología, es hacer una advertencia. Hoy tiene que ser como un día de, si quieren, de fiesta, porque tenemos un fármaco nuevo. Queda mal, digamos, escupir el asado, pero también hay que hacer una advertencia, porque si bien es un fármaco nuevo, si lo usamos mal, en pocos años podemos tener ya otra vez resistencia. Entonces, las características del Flurananer, que es muy liposoluble y que hacen que, por sus características farmacológicas, que de elevado volumen de distribución, tengan una prolongada persistencia en el organismo. Otra vez, recuerden, con el concepto de ventana de selección de resistencia. Drogas que me duran mucho, tengo un alto poder de eficacia, pero voy a tener un periodo que voy a exponer a concentraciones subletales. Entonces ya hubo personas que, cuando sale un fármaco nuevo, los grupos de investigación empiezan a estudiar potenciales mecanismos de resistencia. Obviamente todavía ni lo tenemos ni en la garrapata y ni lo vamos a tener en la sarna, esperemos que por mucho tiempo. Pero la realidad que esto lo estudiaron con mosca doméstica, porque es un modelo muy fácil de reproducir en el laboratorio, y fíjense que obtuvieron una cepa resistente donde, bueno, le entra menos Flurananer que la cepa susceptible, pero lo interesante del concepto es que seleccionaron una población a través de solo 4 generaciones de subdosificando, que es 11.000 veces más resistente que la población original. Entonces, nosotros tenemos que evitar que esto nos pase en el campo, en el corto tiempo, ¿sí? No tenemos que agarrar una herramienta nueva y quemarla en 2 o 3 años. Hay que cuidarla. Por eso, el título de esta diapositiva es que los acaricidas son recursos no renovables. Son no renovables porque esperamos 46 años para tener un acaricida nuevo, y no sabemos cuánto vamos a tener que esperar para que vuelva a aparecer otro en el mercado. Bien, lo que decíamos de un uso racional. Bueno, ¿qué aprendimos entonces para terminar en los últimos 10 años con la sarna? Aprendimos que la sarna requiere un enfoque integral. Claramente es integral, porque hay que combinar medidas de bioseguridad, de diagnóstico, y las herramientas farmacológicas que tenemos disponibles. Eso es bien claro. Y eso necesita, para poder hacerlo de manera exitosa,
de un ejercicio profesional veterinario, si no es muy difícil que esto sea exitoso. Se necesita el accionar del veterinario que integre todos estos conceptos. Y finalmente podemos decir que un nuevo fármaco es un capital biológico, ¿sí? Es un capital que no es económico, sino que es biológico, y nosotros somos los guardianes de la eficacia farmacológica, ¿sí? Los ácaros se hacen resistentes porque nosotros los vamos entrenando, ¿sí? Nosotros entrenamos a los ácaros para que se hagan resistentes. Entonces, bueno, espero que no los haya aburrido con las cuestiones farmacológicas. A reconocer a todo el equipo de la doctora Cantón y el equipo de colaboradores, que son los que ponen el cuerpo en el campo, en el día a día. Y bueno, muchas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, doctor Lischrift. Antes de presentarlo e introducirlo al próximo disertante, bueno, agradecerte, muy clara toda la información. Desde Biogénesis Bagó promovemos mucho el estudio de las enfermedades, ver su patogenia y entenderla bien para no cometer errores. Y la sarna ha sido una enfermedad olvidada, y con este repaso ayuda mucho a manejarla internamente en el rodeo, porque podemos producir excelentes productos, última generación de drogas, pero si no la utilizamos bien, como ya explicó y ya va a explicar un poquito más Gabriel, vamos a cometer errores, y de eso se trata, evitarlo. Aprovecho para mencionar 3 hitos importantes que estamos, antes que Gabriel se acomode con su presentación. En esta exposición estamos presentando, bueno, la innovación sanitaria, el Fluralaner como autorizado para uso en sarna. Es la gran ventaja que ya va a describir Gabriel, así que es una innovación muy interesante. Y por otra parte, que estamos distribuyendo Actech, soluciones en lo que es identificación animal. También vamos a estar en el stand después, si quieren venir a visitarnos, con todo lo que es balanzas, todo lo que son bastones, lectores de identificación. Así que, y por otra parte, anunciarles también que estamos con la distribución de un producto nuevo, otra innovación, que es Ferapis. Así que también vamos a estar enfrente para contarles de qué se trata. Es un producto también muy innovador para el control del estrés en los destetes. Bueno, los dejo con el doctor Gabriel Rojas, líder de análisis clínicos del laboratorio. Mi nombre es Miguel Jiménez Apiola, del área comercial, gerente de relaciones institucionales, y a disposición para lo que necesiten. Gabriel. Muchas gracias, Miguel, Adrián y Sebastián. Bueno, mi nombre es Gabriel Rojas, soy médico veterinario, gerente de la división Farma de Biogénesis Bagó, y vengo a presentarles acá, el día de hoy, un relanzamiento de esta nueva herramienta para el tratamiento de sarna. Nosotros en el mes de septiembre-octubre lo presentamos con su otra indicación que tiene para garrapatas, y quiero contarles un poquito de qué se trata utilizar esta nueva herramienta para sarna y cuáles son las otras indicaciones que tiene. Después de todo lo que dijo Adrián, una de las premisas principales que tenemos en Biogénesis es que cuidemos los productos, cuidemos las nuevas formulaciones con la rotación de principios activos, o sea que desde Biogénesis tenemos una amplia gama de productos para tratar las diferentes patologías. Tanto garrapatas como sarnas pueden ser tratadas con diferentes principios activos que tienen distintos mecanismos de acción, como decía Adrián, para no llegar a una resistencia, que es lo que hemos visto en los últimos 40, 50 años. Bueno, el Biosectra es Fluralaner al 5% en solución, purón, para ser administrada en forma de purón. Es el primer purón de Fluralaner aprobado para sarna, no hay otro Fluralaner aprobado para sarna. O sea, si ustedes van a tratar a animales con sarna o quieren prevenir la sarna en sus rodeos, utilicen los únicos 2 purones que hay aprobados ahora, hoy en día, son con distintas moléculas.
Este es el único producto que hay en el mercado con una molécula que no registró resistencia para sarna. Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de tener que seleccionar, sobre todo en establecimientos, como decía Adrián, donde hay generación de resistencia a otros principios activos. Esta es el registro de la aprobación para sarna que nos dio SENASA hace escasos 3 meses, 2 o 3 meses. Acá veo el grupo de trabajo de Santiago Raggio, Juliana Gatti, Luis Facio y Nils Charling, que fueron parte de todo este trabajo para que nosotros tengamos el primer fluranel purón aprobado para sarna de Argentina. Otras indicaciones que tiene el Biosectra es no solamente la sarna zoonóptica, sino también la garrapata común del bovino, la miasis cutánea, esto hay que tenerlo en cuenta también, y la miasis por Poplomyia hominidórax, o sea, la miasis común. No se olviden que en muchas ocasiones nosotros tenemos animales que tienen sarna, se lastiman y entran en época de calor con lastimaduras que fueron hechas en sarna y tienen miasis. Con una sola molécula ustedes pueden llegar a tratar las dos patologías en distintos estadios. Eso hay que tenerlo en cuenta al momento de seleccionarlo. Nosotros, ¿por qué decimos que Biosectra es eficacia? Básicamente porque, como les venía diciendo, es el primer fluranel aprobado para sarna. Con una sola aplicación, que esto es importante, con una sola aplicación ustedes resuelven cualquier estadio de sarna. Adrián recién hablaba de los diferentes estadios, cómo uno puede llegar a tratar o no a los animales. Las pruebas que nosotros realizamos a campo nos mostró que los diferentes niveles de infestación que pueda llegar a tener un animal pueden ser resueltos con esta molécula. Obviamente el desafío es mucho más alto al tener animales que tienen costras donde la molécula le va a costar llegar, pero calculen que la prueba de SENASA para la aprobación del producto nos está diciendo que el animal tiene que tener arriba de un 45% de lesiones en el cuerpo. Con el producto este lo desafiamos con esas lesiones y aprobó la prueba oficial de SENASA. Entonces quédense tranquilos que obviamente si quieren desafiar al producto, lo ideal para que tengan un buen acondicionamiento del animal es que no lleguen con lesiones que le cueste penetrar al producto en la piel. Pero el producto ha sido desafiado ante esos eventos. Es la única molécula sin resistencia contra sarna, ¿no? O sea que en campos donde nosotros encontramos, nosotros lo que hacemos generalmente son pruebas previas que ahora vamos a ver algunas. En campos donde nosotros sabíamos que había resistencia a lactonas, ¿no? Resistencia a purones, resistencia a lactonas en forma inyectable, nosotros desafiamos este producto, esta nueva molécula en esos campos. Y en esos campos el producto anduvo. O sea que sabiendo que hay resistencia a ciertos principios activos, la molécula funcionó. Eso ténganlo en cuenta, sobre todo por lo que decía Adrián, que los purones, por ejemplo, con fosforados o con piretroides, son tratamientos locales, lo van a ayudar, pero este producto le va a solucionar el problema con una sola aplicación. ¿Por qué decimos que resistencia? Por lo que estamos hablando, porque es la primera molécula que no tiene resistencia reportada a sarna. Es específicamente contra los ectoparásitos bovinos. Esto es importante también al momento de tomar la decisión de utilizar un producto de este tipo. ¿Por qué? Porque los otros productos que están aprobados para sarna actúan sobre los parásitos gastrointestinales. Esos parásitos gastrointestinales, si nosotros continuamente estamos utilizando lactonas macrocíclicas para tratar ectoparásitos, a la larga lo que vamos a terminar de hacer es generar no solamente resistencia al ectoparásito, sino también a los endoparásitos. Entonces, al momento de tener que seleccionar una molécula para solucionar un problema de ectoparásitos, tenemos esta nueva herramienta, donde no le pegamos a los parásitos internos. Es una formulación inteligente. Nosotros, la matriz del Biosectra, la matriz nosotros le llamamos a los excipientes y a los vehículos que utilizamos en cada uno de estos productos. Las pruebas de excipientes las vamos haciendo de acuerdo a las moléculas que estamos teniendo. Y lo que vemos, es lo que recién comentaba Adrián, que cuando uno utiliza un producto para que sea de tratamiento local, tiene que tener una distribución sobre el lomo del animal, tiene que tener una penetración sobre la piel,
tiene que tener una distribución sobre el pelo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con estas formulaciones inteligentes es que el producto penetre rápidamente, se absorba rápidamente. ¿Para qué? Para que llegue rápidamente al sitio de alimentación del ácaro y que actúe rápido y sostenidamente. Eso es lo principal de un purón, que tiene que, un purón de vía sistémica, obviamente. Tiene que actuar rápido, ¿no? Y tiene que ser sostenido en el tiempo. Lo que Adrián decía de que la dosis letal, cuanto más larga sea la curva que esté por atrás, por arriba de los 10 nanogramos que a los que te referías, bueno, lo ideal es que sea eso. Bueno, nosotros con los perfiles cinéticos de este producto hemos logrado algo muy similar, o te diría algo un poquito más largo de lo que se estima en una prueba de eficacia. Tiene una gran permanencia en los tejidos, previene futuras infestaciones, lo que estábamos hablando recién. Es fácil de aplicar, no chorrea, se adhiere a la piel. Vieron esos purones que uno utiliza, o sea, la administración del purón es medio rápido. Uno cuando está tratando animales va medio rápido con la jeringa. Entonces lo ideal es que tengamos un producto que cuando caiga sobre el pelo del animal quede adherido y no se chorree, porque de esa manera vamos a ver la cantidad de miligramos por kilogramos que va a ser absorbido con este producto. Se difunde rápido y se absorbe rápido. Gracias a la matriz tiene la gran difusión de llegar rápido y llega rápido al torrente sanguíneo. Esto se ve cuando uno hace las pruebas cinéticas, cuando uno lo administra, después saca sangre a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas y va viendo cómo se va absorbiendo. Lo que vemos con esta molécula, lo que decía Adrián, que es muy liposoluble, lo que hace es que una vez que toca la piel, llega rápido al torrente sanguíneo y nos aseguramos de que llegue al ácaro de esa manera. La dosis es práctica, la dosis es de 1 mililitro cada 20 kilos, es fácil de recordar. Tenemos las pruebas de seguridad y de calidad. Las pruebas de seguridad son las pruebas de tolerancia que nosotros hacemos para registrar los productos. A nosotros nos exigen ciertos organismos internacionales, sobre todo en Brasil, MAPA, que tengamos ciertas pruebas de seguridad. ¿Para qué nos sirve a nosotros como consumidores del producto? Que si nosotros nos equivocamos al administrar una dosis, nos quedamos tranquilos que si, por ejemplo, a un ternero le damos una dosis de una vaca, que no se me muere el ternero. Bueno, nosotros sabemos que hasta 5 veces la dosis terapéutica, al ternero ese no le va a pasar nada, o al novillo o al individuo que sea. Las pruebas son hechas con 5 veces la dosis terapéutica durante 3 días consecutivos y no tuvo ningún efecto adverso. La calidad obviamente que tiene Biogénesis como respaldo de marca, pero la calidad no solamente es calidad de producción. Biogénesis tiene una gran calidad de producción en toda su línea de productos, pero acá hay una calidad de evaluación de los productos. Ustedes calculen que Biogénesis no solamente va a hacer una prueba oficial para tener una aprobación del producto, sino que previamente nosotros tenemos muchas evaluaciones anteriores. ¿Para qué? Para que cuando ustedes, el consumidor, vayan a utilizarlo en los diferentes establecimientos, se aseguren que con su biotipo animal, con el clima que está haciendo en ese momento y demás, tengamos el producto que sea efectivo. Bueno, todo eso lo hace un equipo de trabajo que está acá presente, donde va evaluando los productos con los diferentes desafíos. Y a partir de eso es que nosotros tenemos la calidad que tenemos en Biogénesis. Estas son las indicaciones de las que hablamos. Haciendo un reconto de lo que era el Floraner, Adrián ya habló un poco de ello. Es el primero, es un plaguicida que fue descubierto allá por el año 2000. En 2014 fue introducido en el mercado en Canadá para pets. Hay 4 isoxalinas. Nosotros conocemos el Fluralaner, que es el primero que se utiliza en bovinos. Está el Afoxolaner, el Sarolaner y el Lotilaner. Que las presentaciones, ustedes si tienen mascotas, bueno, está el Bravecto, que es el más conocido. Después hay el Exol para aves, que es un biogicida que también es del año 2014-2015. Después está este nuevo producto, no tengo el marcador, pero el Flexol, eso es un biogicida que se administra por vía oral. Está aprobado en Australia para uso por vía oral. Y después tenemos el Biosectra, que es el Floraner,
para bovinos. O sea, de las 4 isosocialinas hay una sola que se utiliza para bovinos, que es el fluoralaner. Las otras 3 no se utilizan para bovinos hasta el momento. Bueno, como Adrián recién hablaba, el mecanismo de acción, dónde actúa, esto hay que cuidarlo, dónde actúa y sobre todo el tipo de mecanismo de acción que tiene. Esto es lo que uno tiene que, cuando recomienda como médico veterinario un producto, tiene que tener en cuenta esto. ¿Dónde actúa una molécula para indicarla? También dependiendo del tipo de patología que esté tratando, ¿no? Porque no es lo mismo la indicación del Biosectra para garrapatas que el tratamiento para sarna o para miasis. Pero esto, bueno, esto tiene que quedar también en manos del asesor veterinario, ¿no? Las pruebas y ensayos que yo les comentaba puntualmente para sarna, el Biosectra les cuento que es un desarrollo que nos llevó aproximadamente entre 6, 7 u 8 años, le diría, para los distintos tipos de ectoparásitos. Yo ahora acá solamente les voy a contar lo que hicimos para sarna, que fue del año 2023, aproximadamente julio, hasta el 2025, en distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires. Yo solamente acá le puse 4 establecimientos, pero fueron más de 4 establecimientos donde hicimos pruebas con distintos biotipos de animales, y lo que hicimos fue hacer el mismo protocolo de trabajo que se usaría en una prueba de sarna para aprobación con SENASA. Se hizo el tratamiento el día 0, se hizo una lectura el día más 14, se hizo una lectura el día más 35. Lo que uno tiene que lograr es que el día 0, cuando hace el recuento de ácaros, tenga una cantidad de ácaros suficiente como para pensar que ese animal va a entrar a una prueba oficial. Y no solamente la cantidad de ácaros, sino las lesiones que tienen que tener. Ustedes fíjense cómo estaban estos animales el día 0, antes de iniciar el tratamiento. Se hace, como Adrián contaba hoy, se hace un raspaje, se toman ahí las muestras, se evalúan la viabilidad, la cantidad de ácaros que hay, y a partir de eso, ese animal ingresa a la prueba o no ingresa a la prueba. El día 0 es el que está hacia la izquierda. El día 14, fíjense cómo la lesión ya secó, ya se achicó, y el día 35, fíjense que la lesión prácticamente desapareció. Esto es lo que se ve en el campo, esto es lo que van a ver ustedes después de tratar a los animales. Que el día 0 van a tener animales con lesiones pustulentas, van a tener con costras húmedas, y ya el día 14 el animal ya va a tener una lesión seca, donde no va a haber ácaros. Porque acá los conteos nos dio 0, 100% de eficacia. Bien. Y el día 35 tampoco. Fíjense el lote el día 0, fíjense el lote el día 35. El día 55, perdón. Esto es lo que van a tener ustedes con un solo tratamiento en los animales. Esto hoy en día no se puede ver con ninguna otra molécula. Ni con un baño, ni con una ivermectina, ni con ningún otro purón. Esto lo van a ver solamente con esta molécula, con Biosectra. Después acá tenemos otro campo, otro ejemplo. Bueno, yo ahí tenía un video como tenía Adrián, pero tampoco funcionan. Otra raza, otra época, otro protocolo de trabajo. Día 0 hicimos una lectura el día 7. Fíjense que esto lo puse a propósito, porque el día 7 no teníamos 100% de eficacia. ¿Qué pasa? Si yo mezclo tropas el día 7, lo más posible es que ese 5,6% de ineficacia que tengo en el tratamiento me va a contagiar al resto de la tropa. Entonces tengamos en cuenta algo, que si yo voy a meter animales tratados con animales que recién ingresan y que puedan llegar a tener sarna, puede haber un problema de bioseguridad, como decía Adrián recién. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces al momento de tratar, tengo que tener animales en cuarentena. No mezclemos animales, porque el producto puede ser muy bueno, puede ser excelente, puede ser nuevo, puede tener un nuevo mecanismo de acción. Pero si no tenemos las medidas necesarias de bioseguridad, lo más posible es que los animales se reinfecten. Bueno, acá más o menos lo mismo le quería contar. Fíjense que el día 0 lo tratamos, el día 7 hicimos una lectura, el día más 14 ya teníamos 100% de eficacia, el día más 34 seguíamos con el 100% de eficacia. Fíjense
antes del tratamiento, como estaban estos animales Hereford, ¿no? Fíjense cómo fueron evolucionando. Me fui para atrás. Acá. Fíjense cómo fueron evolucionando de la misma manera que veíamos en los otros animales. Ya eran las lesiones secas, sin contenido de ácaros, estaban con 100% de eficacia la última foto. Fíjense cómo estaban las primeras fotos y fíjense cómo están las otras fotos. Bueno, esta es parte de las soluciones que Biogénesis les presenta en el mercado. Nosotros hace un año aprobamos el Aspersin para que sea producto contra la sarna para baños por inmersión. Ya lo pueden utilizar también para baños por aspersión, que es el frasco chico. Tenemos el Biosectra aprobado para sarna. Y lo que algunos colegas, que acá lo tengo, Adrián, lo llaman como tratamientos de apoyo, ¿no? Claro, terapia auxiliar. Entonces, al momento de tener que seleccionar un tratamiento, decir, bueno, ¿cómo hago para sacar la sarna de mi campo? Tenemos todas esas herramientas. ¿Cómo se comporta el Biosectra con el resto de los competidores? Bueno, las concentraciones son las mismas, las dosis son las mismas, nosotros tenemos la aprobación contra sarna, y algo importante, fíjense el periodo de retiro. Biosectra tiene 28 días de retiro en carne. Esto es importante para la gente que maneja encierres. Y fíjense que la competencia tiene 42 días. Y otra cosa no menor es que la dosis de Biosectra hoy en día está 25% más baja que la dosis de la competencia. ¿Qué esquema de tratamiento puedo utilizar con Biosectra? Para sarna, puedo hacer un tratamiento en otoño, al principio del otoño. Puedo empezar con un tratamiento de verano, y después repetirlo en el otoño. Siempre teniendo en cuenta el tema de no mezclar tropas tratadas con tropas no tratadas. ¿Ok? Después podemos utilizar un tratamiento de otoño de Biosectra y en verano utilizar el Aspersin para baños. Podemos utilizar las terapias como nombraba Adrián, con Aspersin y Floc en otoño, al principio del otoño, y en verano utilizar el Biosectra. Podemos ir combinándolas, que es parte del trabajo que uno evalúa en los campos donde tiene este tipo de problemas. Le da las alternativas de tratamientos a medida que uno va sacando productos. Las presentaciones de Biosectra es de 1 litro, de 2,5 y de 5 litros. Y bueno, se la quise hacer corta porque veníamos de larga, así que nada más. Ante cualquier consulta, consulte a su médico veterinario, o acá le tenemos al gerente, al director comercial.